nuestro tema principal que tiene que ver con este programa que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018. Le destinó 1,267 millones de pesos a un programa de retiro voluntario de profesores de carrera. Se trata de uno de 2 capítulos para la renovación de su planta académica. Sin embargo, a la UNAM se le olvidó pues que necesitaba contar con documentos y también con instrumentos para evaluar los resultados de este programa, así como para comprobar el destino de los recursos multimillonarios. El despacho contratado para dicha evaluación fue Arapau y Asociados, y pues incumplió con la entrega de los trabajos. El dueño es ni más ni menos que Rodrigo Ares de Parga, expresidente del Club de Pumas, cuando todavía encabezaba este club deportivo. Así es, pues una información importante sobre lo que ocurre en la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, nos dice Jessica Ramón Tenorio, no suelten los temas de la UNAM. Dentro de la máxima casa de estudios hay demasiada corrupción y los profesores de asignatura ganando una miseria. Pues sí, es parte de este trabajo que hemos realizado de manera permanente desde hace muchos años en Contralínea, pues arrojando luz sobre lo que ocurre en esta llamada máxima casa de estudios, una institución a la que queremos siempre, queremos muchos, el pueblo mexicano en general tiene en alta estima lo que ocurre en la universidad, y por eso es importante revelar estos hechos de irregulares, a veces de abierta corrupción, que ocurren al interior de esta universidad. Y como bien comentas, Nancy Flores, bueno, pues hay una suerte de irregularidades en una cantidad de recursos que no es menor. Estamos hablando de más de alrededor de 1,267 millones de pesos erogados solamente en 2016, es decir, en un año. Pero este programa empezó a aplicar desde 2012 y está vigente incluso hoy en día en 2022, pero tuvimos acceso a una auditoría interna que practicó la Contraloría Universitaria a la ejecución de este programa, y fue donde la propia auditoría encontró que no hubo, se echó a andar este programa con dos vertientes. Uno de ellos es el programa de retiro voluntario, al que se le dedicó pues esta cantidad de recursos solamente en un año, pero no tenía los controles para medir los resultados, ni siquiera para comprobar que los recursos fueran utilizados como estaba estipulado en el propio programa. Y peor aún, se contrató a una empresa para que evaluara al propio programa, y resulta que esta empresa, a la que se le pagó por adelantado, otra vez, el 100% de los servicios, resulta que no entregó lo que se comprometió, lo que estipulaba el propio contrato. Por lo tanto, la universidad siguió sin tener herramientas para evaluar los destinos de estos recursos designados al programa, y también para evaluar qué áreas de oportunidad podría mejorar en la ejecución de este programa. Recordemos que en 2018 esta UNAM le dio continuidad, como decíamos, a este programa de renovación académica que se puso en marcha por primera vez con estas características en 2012. Esta política institucional en realidad buscaba contener las protestas de los profesores, porque recordemos que el 74% de su plantilla académica se encuentran en precariedad laboral porque no cuentan con definitividad y viven siempre con la incertidumbre de quedarse sin trabajo en cualquier momento. La UNAM entonces, digamos que ha tratado de paliar las protestas, de minimizar este problema tan grave que tiene, anunciando que hay un programa de renovación de la planta académica. Y decíamos, esta auditoría señala que solo en 2018 la UNAM destinó casi 1,267 millones de pesos a una de las dos vertientes del programa. Esta que consiste en el retiro voluntario de profesores y profesoras de más de 70 años de edad y con 25 años de antigüedad, al menos 7 de estos años que contaran con definitividad. Esta Contraloría, que depende del patronato universitario, como decíamos, encontró que el despacho encargado de evaluar el programa, Arapau y Asociados, Sociedad Civil, incumplió con los dos contratos asignados, a pesar de que la UNAM le pagó todos los servicios acordados. Destaca también las inconsistencias en los documentos que sí entregó. Algunos documentos sí entregó este despacho, pero no pueden ser utilizados, no se puede confiar en ellos, porque incluso
se les dieron, Nancy Flores, otra de manera sorprendente, se les dieron, se les asignaron contratos en 2 ocasiones prácticamente por los mismos servicios. Y resulta que cuando entregan un contrato y cuando entregan los documentos de evaluación, resulta que no coinciden a pesar de que estudian lo mismo, las mismas variables, el mismo caso. En primer lugar, la irregularidad primera era que por qué se entregó 2 veces o por qué se pagó 2 veces un mismo servicio. Y luego ya que entregan los documentos, resulta que no coinciden, no hay resultados y por lo tanto determina la auditoría, pues no se puede confiar en estos resultados. El dueño de esta consultora, que se embolsó más de 5.630.000 pesos, es Rodrigo Ares de Parga, como bien comenta Nancy Flores, quien al momento de haber recibido estos contratos era presidente del Club Universidad Nacional, mejor conocido como Pumas, y como decíamos, precisamente en el tiempo en que se hicieron los contratos. Y Sosimo, en esta investigación que nos estás presentando, pues destacas también esta otra parte de que este programa de renovación académica tenía estas 2 vertientes. Por una parte, ofrecer al personal académico de carrera de tiempo completo una mejor opción de jubilación y por otra, abrir oportunidades de contratación a jóvenes capacitados para afrontar las tareas docentes y de investigación. Pero como bien nos decía una persona de nuestra audiencia, pues justamente esto es lo que menos ha ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que se ha hecho en la UNAM, así como en otras escuelas públicas, es contratar a académicos de asignatura, que son estos que se encuentran contratados por horas y que pues significa una precarización total del trabajo académico al estar supeditados a contratos semestrales o anuales y en algunos casos trimestrales, y si no te los renuevan pues quedas fuera sin ningún pues tipo de apoyo, porque pues somos trabajadores, porque en mi caso también estoy como profesora de asignatura, eventuales, y lo que ocurre es que con la mano en la cintura dejan de contratarte y no te dan ninguna explicación. Esto ya pues ha generado mucha molestia porque pues no tenemos todavía un dato preciso de cuánto asciende la plantilla bajo estas condiciones, pero sí podemos asegurar que más del 50% de los académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México están en esta condición. Así es, y supuestamente hay un programa al que le han dedicado solamente para una de las vertientes y en un año más de 1.200 millones de pesos, solamente decíamos para este subprograma de retiro voluntario por jubilación del personal académico de carrera. En esta auditoría interna, la Contraloría de la UNAM encontró que la Dirección General de Presupuesto destinó recursos a este subprograma del que no le presentaron métricas e indicadores institucionales. Hay una irregularidad en este sentido porque se autorizan recursos, se autoriza la ejecución de recursos sin que se tenga la certeza de que van a ser utilizados de manera eficiente en lo que se solicitó. De acuerdo con información proporcionada que le dieron a la Contraloría Universitaria, en este caso la Dirección General de Personal, los recursos ejercidos en este subprograma en 2018, solamente en 2018, y que decíamos sumaron más de 1.266.934.990 pesos. De ellos, un importe por 944.429.000 se destinaron a rentas vitalicias, otros 316.094.299 a gratificaciones por retiro y 6.410.697 a gastos médicos mayores. Los auditores destacan la bolsa destinada a este subprograma. En la propia auditoría señalan que, según información que obtuvieron del Sistema de Información Universitaria, SIAU, estos recursos superan a los destinados también en un año a diversas entidades académicas representativas de la institución. Incluso señala que estas últimas sí cuentan con indicadores del cumplimiento de sus objetivos, no como este programa que no los cuenta, y a estas entidades académicas les dan menos recursos. Cita los casos de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, Filosofía y Letras, Ingeniería, Química, Medicina y Arquitectura, y los institutos de Física y de Ingeniería.
en todos los casos, con presupuestos por debajo, como decíamos, de los 1,267 millones de este REVOL, y de hecho con asignaciones anuales que van de los 390 millones a los 1,190 millones de pesos. Es decir, los auditores se sorprenden de que tenga un presupuesto de este tamaño, esta bolsa de más de 1,267 millones de pesos, y no se les pidió que comprobaran cómo se iban a ejecutar de manera eficiente estos recursos, como sí lo hacen con las demás actividades que realiza la universidad, y destaca cómo incluso facultades e institutos de investigación no llegan a ese presupuesto universitario. Así es, Osimo, y pues muy importante también revisar que este comparativo sirvió a los auditores para mostrar la importancia presupuestal que da la UNAM al programa de renovación de planta académica, en específico a este subprograma de retiro voluntario, y esto también contrasta con el hecho de que la Dirección General de Presupuesto no ha establecido metas ni indicadores para evaluar los resultados obtenidos. Por ello, se carece de elementos medibles y cuantificables para evaluar el alcance del objetivo planteado en las normas complementarias del subprograma emitidas por la Dirección General de Asuntos de Personal Académico. Esto lo dice de forma literal esta auditoría interna de la Universidad Nacional Autónoma de México, hecha por su propia Contraloría Interna, que está detectando estas irregularidades en el manejo, ya lo decíamos, multimillonario. Tan solo en 2018 superó los 1,200 millones de pesos, que no es cualquier cosa, es un monto importante para el propio presupuesto universitario. Así es, en 2018 recibió estos recursos, este monto, y ya previamente en 2016 y 2017 fue cuando la Dirección General de Presupuesto, en coordinación con la Dirección General de Proveeduría, contrató los servicios de una empresa para evaluar el programa institucional. La ganadora de esta licitación pública fue Arapau y Asociados, como decíamos hace un momento, a quien se le encargó la realización de 2 estudios de diagnóstico de este subprograma de retiro voluntario, por un monto total de 5,631,800 pesos. El monto total, el primer contrato significó en 2016 2,760,800 pesos, mientras que el segundo por 2,871,000 pesos. La auditoría señala que prácticamente los 2 estudios revisaron los mismos aspectos en el mismo periodo, que fue 2013-2017. Y lo que también destaca es que los estudios, a pesar de que se revisaron los mismos aspectos, no son coincidentes, a pesar de que trabajaron los mismos datos. De manera textual, dice la auditoría, se observó que la cantidad de académicos beneficiarios, por ejemplo, difieren entre un estudio y otro, no obstante que se refieren a los mismos años y convocatorias. Nancy. Pues aunque esta diferencia entre los estudios pagados por la UNAM no permite saber exactamente cuántos académicos se adhirieron al subprograma, sí se puede establecer un rango. Entre 2013 y 2016, los académicos inscritos en el programa de retiro voluntario fueron entre 490 y 497. Estos estudios contratados concluyen para ambos periodos supuestos ahorros y economías de la UNAM. Uno dice que por 129 millones de pesos y otro por 154 millones. La diferencia es de 25 millones, pero no queda claro cómo se llega a esas sumas. Pues todo un cúmulo de irregularidades detectadas por esta auditoría interna. Así es, un cúmulo de irregularidades en un programa que debiera ser de los más importantes de la universidad, toda vez que hay un reclamo importante del sector académico por la situación a la que ya te referías, Nancy Flores, y que tiene que ver con esta suerte de precariedad en la que viven los profesores y profesoras de asignatura, con una incertidumbre laboral y una conculcación también de derechos. Y ya tenemos con nosotros, agradecemos mucho que nos acompañen a integrantes de esta Secretaría General Colegiada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CITA-UNAM. Está con nosotros Roberto Bonilla Rodríguez y Fernando Alan López Bonifacio. Agradecemos mucho que se encuentren ya con nosotros. Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, pues preguntarle, muchas gracias, y preguntarle primero a Roberto Bonilla Rodríguez si nos pudiera decir, pues ustedes como profesores, como trabajadores académicos de la universidad,
pues, ¿qué noticias tienen de este programa al que la UNAM le dedicó solamente en un año 1,200 millones de pesos supuestamente para renovar esta planta académica y que este programa está vigente desde 2012 y supuestamente hasta nuestros días? ¿Qué experiencia tienen ustedes de este programa? Sí, ¿qué tal? Miren, es muy interesante analizar este programa porque de alguna manera ya se como que se olvidó. Este programa de renovación de la planta académica, programa general, así conjunto, inició en 2015 y fue detonante para una serie de movimientos en la UNAM del profesorado, porque nos dimos cuenta de que a pesar, no solamente ganamos poco, estamos precarizados, y no solamente no tenemos estabilidad laboral, sino que ahora nos meten en un programa en el cual hay una discriminación total por edad del profesorado. Es decir, si eres hombre, si ya tienes 37 años, ya no puedes concursar. Si eres mujer, hasta los 37, hasta los 39, dos años más. Entonces, si ya tienes ya no tienes esos rangos de edad, ya no puedes participar en el programa. Es decir, se nos empezó a discriminar por cuestiones de edad, cosa que la legislación nacional pues está prohibida incluso en la Constitución. Es decir, ¿no? Todos tenemos derecho a un trabajo digno, tenemos derecho humano al trabajo, ¿no? Entonces, desde ese momento nos abocamos a hacer una serie de movimientos en toda la universidad con la Asamblea de Profesores de la UNAM, tratando de revertir este programa. Incluso fuimos a Derechos Humanos a denunciarlo, no nos hicieron caso, y no pudimos detenerlo, hicimos 3 o 4 marchas, mítines en rectoría, y no se pudo detener. No, nos decían que la universidad, la famosa autonomía, ¿no? La universidad tiene su autonomía y saca sus programas especiales, un programa especial de renovación de la planta académica, que no pasó por ninguna consulta de nadie. Pues el sindicato de la PAMNA pues simplemente se hizo el sordo y el ciego, igual que el SUNAM, ni siquiera les protestaron para nada. Entonces nosotros como profesores nos organizamos de manera independiente, autónoma. En ese entonces no estaba constituido el CITAUNAM, y empezamos a luchar para echar abajo este programa. No lo pudimos hacer, no lo pudimos hacer. A final de cuentas, todo quedó en el intento, muchos nos separamos, nos atomizamos en las luchas de cada una de las dependencias. Por ejemplo, en economía, en los SHs, estuvimos haciendo las luchas internas para poder solucionar algo la problemática que se nos presentaba. Pero fíjense lo curioso de estos programas que hace la UNAM. Ya lo mencionaban ustedes, todas las irregularidades en cuanto al manejo del presupuesto. Vamos a darles el beneficio de la duda de que en 2018 todavía no había resultados posibles de este programa, del CIJA, de este subprograma. El programa general es un programa que abarca el subprograma de incorporación de jóvenes académicos, que es el CIJA, y el programa de jubilación voluntaria, que es para los profesores de carrera. Entonces, para 2018 vamos a darles el beneficio de la duda de que no había todavía resultados, porque el proceso mismo de que apuntas al programa CIJA lleva hasta 5 años para poder ya postularte, o que saquen esa plaza que se te está asignando con los requisitos que se te piden en el programa, como es en el caso de la educación superior, que cuentes con doctorado. Entonces, se te renueva un contrato que se dice con base en el artículo 51 del EPA, que es por tiempo y obra determinadas. Es decir, el director de la dependencia te hace un contrato anual. Este contrato puede ser de 3 o hasta de 5 años, para que después de estos 5 años se abra a concurso de oposición abierto esa plaza y la concurse la persona a la que se le asignó, junto con los que lleguen, ¿no? Pero bueno, ya lleva la referencia de que estuvo trabajando en ese tema, en esa área, en esa materia, ¿no? Entonces eso le ayuda mucho. Ese es el sentido de la propuesta, ¿no? Que se quede el que se inscribió como tal. Pero digo, dándole el beneficio de la duda, no sé, que en 2018, los datos que mencionaba Cosimo son interesantes, y que se refieren al programa de jubilación. Este bono que se les da a los profesores de 70 o más años, con 25 años de antigüedad en la UNAM,
o que haya tenido los últimos 7 años trabajando como profesor de carrera, en este momento, en el año pasado, ahorita hay que agregarle el aumento, el salario mínimo, fue de 27,860 pesos, más lo que les corresponde por ley de su jubilación, es decir, las 10 UMAS. Es decir, un profesor ahorita que se quiera retirar de tiempo completo, ya con los requisitos, se va a llevar cerca de 33,000 pesos, que es el límite de las 10 UMAS que se les da por jubilación. Ojo, siempre que estén en el 10º transitorio, eso incluso lo dice la convocatoria, en el 10º transitorio, se les va a dar, aparte de sus 10 sumas, 33,000 y tanto pesos, se les va a otorgar un bono vitalicio por 27,860 pesos. Es decir, se están yendo con 60,000 pesos los profesores que se retiran con este programa, ¿no? Entonces, pues ahí está el gasto precisamente en este subsidio que se les está dando a los profesores de carrera para que se retiren. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que no ha dado los resultados que se han tenido. Es decir, con todos estos gastos que se han realizado, si damos cuenta de los datos, voy a tratar de hacer un resumen rápido de los datos que tenemos aquí a la mano, de cuánto ha aumentado el número de profesores de carrera en 10 años. En 10 años. De 2000 a 2010, el número de profesores de carrera aumentó solamente 459 profesores, profesoras. Es decir, aumentó, representaban el 13% en el 2000 y el 13% igual en el 2010, 2019, pero para el 2021, que se supone que deberíamos de tener como respuesta a este programa para solucionar el problema de profesores de carrera, profesores ya con una profesionalización de la enseñanza, tenemos que solamente se mantiene en el 15% del total de 42,739 personal académico. Es decir, no ha habido un aumento sustantivo, fueron 381 profesores que se incorporaron de 2019 a 2021. Es cuando ya deberíamos de tener los resultados del programa de SIJA. El programa SIJA se sustenta en que cada profesor que se va jubilando, fíjense, hasta eso la universidad no pierde nada, es una chicha cuerera. Cada profesor que se jubila con este programa de jubilación voluntaria, esa plaza se queda para asignarlo al SIJA. Es decir, no se abren plazas. La universidad parece que tiene una aberración terrible a abrir plazas, a promocionar a su personal académico. Lo mismo hace con los programas de definitividad, en donde te saca concursos de definitividades para profesores de asignatura, pero no aumenta para nada el gasto del presupuesto, es el mismo presupuesto. Lo único que cambia es tu nombramiento y tu definitividad ahí para que trabajes 3, 6, 9 horas toda la vida. Entonces, son programas engañosos desde la base misma de que no están designando una cantidad importante del presupuesto a esta actividad sustantiva de la universidad, en donde la estructura de la enseñanza está totalmente polarizada. El 15% del 77% del profesorado, y estos son datos del 2001 de la IGAPA, el 77% del profesorado son profesores de asignatura, son 33,254 profesores de asignatura. Interinos como es la mayoría, o definitivos, pero son profesores de asignatura, que son profesores que trabajan por hora, no son profesores de carrera que ya tienen una plaza de tiempo completo, o una media plaza que ya está en desuso en la universidad y que nosotros queremos recuperarla como sindicato para que se vuelva a reactivar como una opción de profesionalizar la enseñanza en la UNAM. De una media plaza y son 20 horas de actividad, pero tienes la posibilidad de poder tener más tiempo para profesionalizar así la enseñanza, actualizarte, estudiar un posgrado, una maestría, un doctorado, una especialidad, y no estar dependiendo de las horas que te asigna cada dependencia, cada director, que es también un manejo político que se hace de todo el profesorado, ¿no? Si eres llegado a las autoridades, pues te dan más horas, si no hay horas para nada, porque siempre ponen desperfectos. Entonces, como vemos, no se ha visto reflejado hasta el 2021 estos gastos que se han hecho en este programa, en estos dos programas, subprogramas, su programa de jubilación voluntaria y su programa de incorporación de jóvenes académicos, en el contexto del programa general, no se ha visto reflejado en que esté cambiando de alguna manera la estructura desigual y polarizada de la universidad en cuanto a la enseñanza.
Es decir, es claro que con los datos que tenemos, son datos oficiales de la DIGAPA, de la agenda de la UNAM, no son datos inventados, están ahí en las páginas de la UNAM, de la DIGAPA. Entonces, le damos el beneficio de la duda, sí, sí, pero hay que estar atentos a ver qué sigue, ¿no? ¿Por qué sigue? Porque este programa realmente no ha sido la solución para nada. Solamente, para terminar, solamente dejarles dejar esto en claro. En la universidad, el 70% de los profesores, para ser más exacto, 72% de los profesores tienen una edad entre 40 y 70 años. El 72%. Y solamente lo que sería el 26% tiene una edad menor. Es decir, el programa está dirigido para una parte muy pequeña del profesorado, porque en lo que te preparas con la maestría y el doctorado, bueno, llegas a los 30, 31. La mayoría de los profesores desde entonces hemos estado marginados de este programa, hemos sido de alguna manera marginados, discriminados totalmente, y el gran problema es que no se ha creado un programa que de alguna manera esté solucionando los problemas de ese vasto sector del profesorado que se queda en la indefensión total. No puedo concursar para una plaza, de por sí no salen plazas, ya lo vimos, las poquitas plazas que salen y que para personal en tiempo completo, y ahora las que hay, las que se pueden ir acumulando de retiro, por jubilación o por fallecimiento, o porque son profesores eméritos y dejan la plaza, ya no se tiene, no es suficiente, no se tiene acceso, porque de alguna manera medio tramposa también los meten al programa SIG en lugar de sacarlos al concurso de oposición abierto para todo el proceso. Entonces, estos serían los aspectos generales de este programa, para contextualizarlo, para contextualizar su problemática y lo que actualmente representa para la UNAM en conjunto, para el profesorado en conjunto de la UNAM, y esta estructura totalmente desigual y polarizada en la que nos tienen sumidos. Y para el profesor Alan López Bonifacio, preguntarle, pues, con todo este contexto que ya nos daba el profesor Roberto Bonilla de la precarización, pues justamente sobre esto, ¿qué nos dice el hecho de que la principal universidad de nuestro país, e incluso de América Latina, pues esté recurriendo a estos esquemas de precarización, donde alrededor del 67% del profesorado pues es de asignatura y tiene pues esta inestabilidad laboral que cualquier esquema de outsourcing posee? Es decir, que los maestros de asignatura pues bien pueden ser contratados o no al siguiente semestre o al siguiente año escolar, justo bajo esquemas donde también se privilegia los amiguismos, también se privilegia quienes son los cercanos a la dirección, a las coordinaciones de las licenciaturas. Y en este sentido, ¿qué significa para los profesores pues estar dependiendo de estos programas que no rinden cuentas y sobre todo que no están haciendo una diferencia respecto de quienes asumen estas plazas de profesores de carrera? Sí, pues justamente nos habla un poco o aún mucho más bien de la antidemocracia que impera en la universidad, ¿no? Desde que empezamos por la parte del presupuesto, la universidad entendida como esta casta dorada, que gana miles de pesos, más allá de los 100,000 pesos, son quienes solicitan el presupuesto a nivel federal, sin la participación de los trabajadores, tanto administrativos como académicos, sin la opinión del estudiantado, como sí ocurre en otras partes de América Latina y el mundo, ¿no? Desde ahí ya se nos está refiriendo que hay una cuestión muy unilateral en cuanto a la demanda del presupuesto y de la participación de quienes participamos realmente y sostenemos el trabajo de la universidad. Y estas condiciones de precariedad pues, son una constante. Recordemos que la burocracia universitaria es una de las más antiguas del país y justamente como que su labor ha sido esa, ¿no? Incluso desde la universidad en los años 70 han salido propuestas de cómo mantener a raya al conjunto de trabajadores en el país con los artículos y demás sobre trabajos especiales, ¿no? Que bien
tuvo a bien la universidad a aportar desde una concepción burocrática en detrimento de las condiciones generales de trabajo. Y la universidad pues es vanguardia en cuestión de mantener la precarización, ¿no? Porque justamente toda esta cuestión de la jubilación la mide actualmente en UMAS, pero estas unidades de medida y actualización se dan prácticamente para cercenar el 50% del ingreso de un trabajador en activo, en donde evidentemente no se suban esta cuestión de los estímulos ni el pago de la antigüedad. Entonces realmente te vas con menos del 70% de tu ingreso cuando estás activa o activo como trabajadoras que somos, ¿no? Y trabajadores. Y también te pide ciertas condicionantes, ¿no? O sea, esto de tener 70 años cumplidos, de 25 años de antigüedad académica, de 7 años cuando menos para los tiempos completos de haber ejercido y pues saber cuántos y cuántas cumplen con estas características. Primero, llegar a los 70 años. Segundo, cumplir con los 25 años de antigüedad, porque hay despidos intermedios donde no se te valida la antigüedad que tuviste anteriormente en la universidad, ¿no? Y entonces ahí se te cercena también la posibilidad de acceder a estas convocatorias. En cuanto a los jóvenes, pues se pone a competencia al personal académico entre sí y justamente los jóvenes pretenden como que abrirse paso a través de estas condiciones precarias que se le ofertan, ¿no? Primero, el sesgo de edad que refería bien Roberto. Segundo, tener posgrado, ¿no? Y la cuestión de que te dan cierta cantidad de horas, ¿no? En el bachillerato, por ejemplo, recuerdo que habían medias plazas en la última convocatoria SIJA de hasta 20 horas, pero que a la hora de hacer sumas y restas, ganaban más un profesor de asignatura con sus 30 horas y hacía menos trabajo que el que se les estaba pidiendo con este medio tiempo tipo plaza SIJA, ¿no? Y había una especie de deterioro del salario, ¿no? Había una cuestión ahí de retroceso que tiene que analizarse con pinzas, ¿no? Y todo esto está condicionado justamente a tratar de subsanar esta pérdida adquisitiva y me parece que es como que tratar de sacar del bolsillo de los jubilados y las jubiladas a nivel nacional para incrementar supuestamente un salario que podría incrementarse por otras vías. En el caso de la universidad, si los estímulos se integrasen a salario, no tendríamos gran problema por esta cuestión de la precariedad, pero comparado con otros países que se llaman del primer mundo, a los académicos en las universidades del tercer mundo nos vienen pagando la mitad o menos del salario que a ellos les pagan por igual o mayor cantidad de trabajo académico, ¿no? En peores condiciones porque evidentemente tenemos menos condiciones tanto de capacitación como de acceso a las tecnologías y otra serie de herramientas que también se requieren para la docencia, ¿no? Entonces sí es una situación que tenemos que seguir denunciando, que tenemos que decir que no debe de ser así y por eso desde el CITAUNAM hemos también hecho esta propuesta que mencionaba el profesor Roberto de un programa especial para la estabilidad académica del personal de asignatura, ¿no? Donde se puedan aperturar 4,000 plazas de tiempo completo y de medio tiempo pagadas como deben de ser, sin estas, digamos, trampas intermedias de reducción del salario y que justamente tendría que ir focalizado al personal de asignatura tomando en consideración derechos constitucionales como es la experiencia, ¿no? Todos los años se miden en experiencia y también es un derecho que van primero quienes llevan mayor tiempo dando frente a grupo, ¿no? Y de ahí pues todo lo que sume, ¿no? Pero también que haya esta cuestión de perspectiva de género, de horizontalidad en el acceso a la posibilidad de estar en estas plazas de medio tiempo y tiempo completo y que no sea por amiguismos ni favoritismos y que evidentemente ahí es como una de las maneras en que nos tienen divididos al personal académico, porque a veces quienes llegan a las coordinaciones pues se amachinan las horas, ¿no? Y las reservan para los cuates y las cuatas, en lugar de abrirlo en un proceso democrático en el profesorado para ver quiénes van y que se decida de manera colectiva a quienes les toca primero por esa experiencia docente justamente. Y no necesariamente el hecho de que tenga uno posgrados quiere decir que estás apto para la docencia, ¿no? Aquí hay un problema, porque lo que han referido algunas compañeras y compañeros del bachillerato es que llegan profesores con grado de doctorado queriendo enseñar a nivel de bachillerato a los alumnos de este nivel, sin tener conocimiento de metodologías pedagógicas, del nivel en el que se está dando,
de las materias, inclusive del conocimiento y de la experiencia frente a grupo, cosa que sí cubre la experiencia por edad, ¿no? O sea, quienes llevan mayor tiempo dando la asignatura, pues sí ya tienen todo este bagaje y aprendizaje de haber dado una o dos, tres materias de bachillerato en ese nivel respectivo y tienen las herramientas pedagógicas ya acumuladas también para poderlo dar. Y pues sí, ese es el marco general en el que estamos viviendo la precarización, ¿no? Desde que ingresas hasta que sales, es como de intentar robarte lo más que se puede el salario, mientras que viven cómodamente las castas doradas de cada una de las instituciones públicas del país, ¿no? Así es, De momento, maestro Fernando Alan López Bonifacio. Ahora le preguntamos al maestro Roberto Bonilla Rodríguez. Primero, bueno, importante destacar que cuando hay esta movilización de profesores, porque hay precarización de sus condiciones. Recordemos lo que pasó recientemente, que en plena pandemia, más bien en plena pandemia, pues no se les pagaba a los profesores, y entonces cuando empezaba un movimiento importante que además había generado la simpatía de la ciudadanía al ver las condiciones precarias e injustas en las que están los profesores universitarios de manera mayoritaria, la UNAM anuncia este mismo programa, pero con mayor publicidad, diciendo que hay un programa para renovar la planta académica y por lo tanto se van a ingresar a profesores para empezar a hacer justicia en este sentido. Ocurre esto por un lado, y por otro lado ocurre también que estos programas pues vemos que se hacen en realidad al vapor, en el sentido de que incluso sirven para cometer otro tipo de corruptelas e irregularidades, en el sentido de que una empresa que tenía que haber evaluado la viabilidad de este programa y los resultados, resulta que no entrega los resultados, falta al contrato, la UNAM le paga por adelantado, y resulta que el dueño de esta empresa, Rodrigo Ares de Parga, también era presidente en su momento del Club Pumas. Es decir, finalmente todo esto que supuestamente se hace para mejorar la calidad de vida o la posición de los propios profesores de asignatura termina siendo totalmente insuficiente, termina cobijando otros actos irregulares administrativos. ¿Qué les dice a ustedes esta situación? ¿Qué es lo que les señala a ustedes como profesores de asignatura que han estado luchando por dignificar el trabajo de los profesores, y que cuando hay este tipo de programas, pues presentan estas irregularidades como las que estamos documentando hoy? Sí, estos programas tienen ya historia, ¿eh? Este programa que sacaron este año para desactivar el movimiento de la no paga, esto ya lo repitieron durante mucho tiempo. Desde el 92 hicieron un programa en donde sacaron a concurso más de 1,500 plazas de asignatura, plazas de definitividad de asignatura, con concursos de oposición abierto. No las regalaron igual como lo están haciendo en estos programas de este año. No están dando los lugares, no, están sacando a concurso de oposición abierto este, materias en las cuales los profesores ya tengan primero 3 años de antigüedad, y tengan además 9 horas asignadas en cada una de las dependencias. Fíjense lo que pasa sobre todo en las dependencias de educación superior. Resulta que la mayoría de las dependencias de educación superior tienen al profesorado con un promedio de entre 6 y 9 horas. Es decir, 2 grupos de 3 o 3 grupos de 3. Entonces, por ejemplo, en muchas dependencias, la mayoría, el 75-80% del profesorado no pudo acceder a este programa de definitividades que sacó la UNAM precisamente para desactivar el movimiento, y como siempre lo hace así, siempre lo hace hecho así. El año pasado también, 2019 lo hizo, anteriormente también sacó como 500, 700 convocatoria de plazas de asignatura para las prepas y los SH, siempre lo hace para desactivar pero repito, estos programas no implican ningún gasto del presupuesto de la UNAM, porque lo único que cambia es el nombramiento del profesorado de profesor de asignatura interino A o B a profesor definitivo A o B, y el salario es el mismo. Entonces, pues, qué elegantes, ¿no? Es decir, no gastan absolutamente nada de su bolsillo, siguen con sus privilegios, oficinas de lujo, altos salarios, gastos que no se pueden comprobar, como estos que estaba mencionando sobre eso que la auditoría que se les hizo sobre el gasto para esos programas de renovación de la planta académica, y no hay claridad en eso.
Entonces, estos programas realmente son un paliativo, son migajas que se le da a profesor de asignatura, porque no ha solucionado el problema. Es decir, desde el 92, si echamos cuentas, pues son, ¿cuántos años son? Son 30, 35 años, y no ha solucionado para nada el problema. El profesor de asignatura sigue siendo el 77% del total de más de 42,000 profesores en estos momentos en la UNAM, y no ha mejorado absolutamente nada. El programa de renovación de la planta académica no ha servido tampoco para mucho porque no se refleja en los números que tenemos del número de profesores de carrera que hayan aumentado. Para eso es el programa de renovación de la planta académica, para renovar a los viejitos, a las personas adultas mayores que tenemos en la universidad 25, 30, 35 años de antigüedad y que trabajamos como profesores de asignatura, no tener la oportunidad de concursar en condiciones de piso igual para todos, porque siempre los concursos son una forma de ejercer el poder de las autoridades, seleccionando por medio de los consejos técnicos y las comisiones dictaminadoras a sus preferidos. Eso es un hecho conocido en la UNAM. Entonces, estos programitas que como el que sacaron, que es supuestamente para, para crear más estabilidad en el profesorado, pues sí va a solucionar el problema de algunos, pero vamos a seguir siendo profesores de tiempo por hora. Ese es el gran problema. Tienes tú 3 horas, 3 grupos en una dependencia, vas a pelear por una materia. Si esa materia nada más das un grupo, pues vas a dar ese grupo y nada más. En ese es el que vas a tener estabilidad laboral, pero eso no implica que te van a dar 20 horas. Eso en las dependencias de educación superior es muy difícil y no siempre nos argumentan de que no hay banco de horas. Siempre nos tienen sometido a 2 grupitos, a 3 grupitos, por mucho. Entonces, nuestro programa de estabilidad laboral que mencionaba Fernando, exactamente lo que trata de evitar es eso. Es decir, ya no queremos programas de, para profesores de asignatura por hora. Ya queremos profesionalización de la enseñanza por la vía de las plazas y de las medias plazas. Eso es lo que se quiere, esa es la solución sustantiva a la problemática que enfrenta la UNAM. Ya el asunto del profesor por horas, de la destajo, ese incluso tiene problemas hasta psicológicos en nosotros porque si nos otorgan, por ejemplo, en el caso de las SH y prepas, hemos tenido casos de compañeros que nos platican que tienen hasta 20, 30 horas y es una carga académica terrible, o sea, porque tienes que dar esas horas. No las puedes dejar de dar, son horas en efectivo, por eso se llama trabajo a destajo. Y a veces no te queda tiempo ya ni para actualizarte, no te queda tiempo ni para hacer vida social. Te quedas totalmente estresado con tantas horas de trabajo. Entonces, eso es lo que queremos evitar, lo que queremos ya es profesionalizar la enseñanza, tener unas horas determinadas para ejercer tu tiempo completo. Por ejemplo, hay dependencias en donde solamente con 9 horas, 3 grupos de 3 horas, con eso descargas tu plaza de tiempo completo, que es de 40, y las demás las dedicas a otra actividad sustantiva, es decir, de seguirte preparando, investigando, preparar programas de estudio, etcétera, etcétera. Entonces es muy diferente, ¿no? Es muy diferente el concepto de profesionalización que queremos implementar y que se haga generalizado en la UNAM, como debe ser en una casa de estudios con estas características de ser la más importante de nuestro país, de las más importantes en América Latina, y que tenemos esta situación tan deprimente de la mayoría, 3/4 partes de profesores, en esta situación vamos a decirlo de manera genérica, de inestabilidad laboral y con ingresos sumamente precarios, ¿no? Entonces, estos programas que saca la UNAM son paliativos y no han dado resultados desde hace varias décadas. Entonces, seguir pensando que eso va a ser la solución, pues hay compañeras y compañeros profesores que lo piensan así. Nosotros respetamos todas las posiciones que se integran en estos programas, pero nuestro programa eje, programa bandera, nuestro programa fundamental implica otra cosa, es decir, luchar por la profesionalización de la enseñanza y ya evitar este tipo de programitas que lo único que nos hacen es darnos migajas. Mantenernos en la misma situación, ya se ha demostrado históricamente que no solucionan el problema, y han sacado muchos programas de ese tipo y no solucionan el problema. Incluso ese programa que menciona Sosimo también trata de
solucionar el problema de los artículos 51, ya que estamos hablando de los artículos 51, porque ese artículo 51 es una manera de reproducir el poder en todas las instancias de todas las dependencias de la UNAM. Es decir, el hecho de que el director tenga el poder de decidir, a ver, este profesor puede entrar como tiempo completo por obra determinada para que haga esto. Eso implica que hay profesores que tienen hasta 10, más de 10 años, renovando su contratito de un año y están con la plaza de tiempo completo. Porque esa plaza de tiempo completo no es ya definitiva. Tiene que salir a concurso. Entonces, esa también es un manejo político de ese artículo 51 con el cual se está implementando el programa del CIJA, aunque aquí sí pues debe haber vigilancia, porque si no, pues nos damos cuenta y lo denunciamos, ¿no? Es decir, a los 3 o hasta los 5 años se tiene que sacar esa materia, ese lugar del CIJA, se tiene que sacar a concurso de posición abierto, ¿sí? Para el siguiente. Obviamente con la ventaja que tiene que ya es igual, ¿no? Entonces, solamente para terminar y para contextualizar esta parte de todas las problemáticas que implica en la universidad, el trato que se le da al profesor de asignatura. Miren, en el 2016 también, junto con estos programas de renovación de la planta académica, programa general de renovación de la planta académica y de los dos programas que estamos analizando, el de jubilación y el de el CIJA, sacaron un programa que se llama, porque todavía está en función, Programas de Retiro Voluntario por Jubilación del Personal Académico de Asignatura. Esto salió el 4 de abril del 2016. Bueno, caramba, ya nos tomaron en cuenta para jubilarnos, pero fíjense nada más las condiciones en las cuales nos quieren jubilar. Primero, tenemos que tener 70 años o más. Eso sí, o sea, 70 años o más para que se pueda jubilar. Después, 25 años de antigüedad en la UNAM, mínimo. Más o menos yo creo que con muchos los cumplen. Ya tenemos muchos años en la UNAM. Después dice, que los últimos 7 años deberán haberse desempeñado como personal académico de asignatura con mínimo de 20 horas semana mes contratado. Y aquí es donde el asunto se complica, porque como estábamos mencionando, sobre todo en las dependencias de educación superior, no tenemos más allá de 9 horas. O sea, tener 20 horas pues es media plaza. Durante los últimos 7 años, pues ¿quién? En realidad ese programita también no ha funcionado para nada. Y lo único que te dan más, pues para que vean que cómo nos quieren a los de asignatura en la UNAM, dice que te van a dar los siguientes, así que, aparte de la pensión que te otorga el ISSSTE, que por cierto es una pensión miserable porque tu sueldo es absolutamente entre 5,000 y 10,000 pesos, con eso es por lo que te jubilas si eres del 10º transitorio. Del otro de cuentas individuales ni hablamos, eso es una estafa nacional. Entonces, te vas a ir con un salario muy bajo, pero a ver, te va a dar el ISSSTE esa pensión, pero nosotros te vamos a dar 50% más de lo que establece la cláusula 76 del contrato colectivo, el contrato de trabajo. Es decir, te vamos a dar no 17 días por mes como dice la cláusula, te vamos a dar 34 días por año de tu labor como premio para que te vayas. Si ni siquiera te le agregan a la pensión, te lo dan como el retiro. Entonces, programitas como este en donde se ve claramente cómo nos tratan como profesores de segunda, de tercera, en donde no les importamos un carajo, que por lo menos vayamos con una jubilación digna. En cambio, los profesores de carrera sí les dan un bono de vitalicio de casi 30,000 pesos, más los 30,000 pesos que se van a llevar por los demás, porque ellos sí tienen un salario arriba de los 30,000 pesos. Entonces recuerden que las 10 sumas es lo mínimo que puede adquirir alguien que se va a retirar como salario en los últimos años de labor. Entonces, pensiones de casi 60,000 pesos, mientras a nosotros nos dan lo que ganamos es entre 5 y 10,000 pesos, más tu 50% más de 17 días por año de lo que hayas trabajado. Entonces, es clarísima la discriminación que existe, es lo que denunciamos en el sindicato de CITAUNAM, que ya tenemos que dar la cara y decir, bueno, ya basta de discriminación, ya basta de estarnos tratando como profesores de segunda, de tercera. Necesitamos que haya opciones para poder, sobre todo para los jóvenes, para los jóvenes, porque sí ellos tienen ese programa de CIJA, pero tienes que estudiar un doctorado, es decir, y tienes que dedicarte, y si estás trabajando profesor de asignatura,
eres joven y tienes tienes una familia, pues no te da tiempo para estudiarlo y entonces tienes que estar ahí repitiendo la actividad por horas al infinito también por causa de la situación en la que tenemos en este país, de altísimo desempleo y de la importancia altísima del 70% de la actividad económica en la informalidad. Entonces, por todos lados, la situación no te permite escapar a esta anormalidad que consideramos muy grave en la casa de estudio más importante de este país. Sin duda, pues un tema muy importante, no solo para los académicos universitarios, sino en general para la sociedad mexicana. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero no quisiéramos despedirlo sin preguntarle al profesor Fernando López Bonifacio, pues, ¿cuál sería el camino para que por fin la Universidad Nacional se democratizara y democratizara todas estas áreas que siguen, pues, en la opacidad y en el amiguismo, en el favoritismo? ¿Cuál sería el camino que debería de seguirse desde ya para la UNAM? Sí, muchas gracias primeramente a todo el equipo de Contralínea por este espacio y por la oportunidad de poder un poco vertir esta información. Pues el camino requiere de ir generando procesos asamblearios, de toma de decisiones, de hacer exigencias de carácter legal dentro y fuera de la universidad para ir abriendo espacios que democraticen esto, ¿no? Recordemos que pues, nos deben congresos universitarios históricamente que no nos han dado las autoridades, ni nos los van a dar, esos los tenemos que arrancar y ganar desde abajo, pero sí se requiere un movimiento fuerte que plantee muchas transformaciones de una reforma, digamos, estatutaria en la universidad, desde cómo se decide la designación de rectores, directores y demás, pues estos no se votan, ¿no? O sea, sí podemos votar por un presidente en México, pero no así al rector ni al director, ¿no? Y tiene que renovarse la universidad, tiene que atender a la voz de la mayoría de quienes la integramos y también a atender toda esta cuestión de las problemáticas de la realidad nacional y junto con eso poder tener esa autonomía real que se requiere, no una que se usa a beneficio de quienes más tienen, más quieren y que usan la universidad como un trampolín político y económico, ¿no? También habrá que decirlo así, ¿no? Que por eso también ese es el problema de trasfondo en esta precariedad docente que vivimos. Y evidentemente, pues el personal en activo no se jubila y envejece en las aulas. Ha habido casos donde mueren en los estacionamientos los profesores o dando clase, porque si se jubila uno o se pensiona, pues el ingreso disminuye considerablemente, ¿no? Estamos hablando de cerca del 70%, 80% de nuestro ingreso, si es que contamos la parte de los estímulos y de la antigüedad que ya no se nos paga después de jubilarnos, ¿no? Entonces sí hay condiciones que tenemos que seguir arrancando y luchando. Nosotros en el caso del sindicato lo tenemos que hacer desde la vía laboral, como académicas y académicos, pero sí invitar a estudiantes y trabajadores administrativos a que también hagan lo propio. En algún momento tendremos que confluir en este congreso universitario que tenemos que ir construyendo desde abajo y también ir viendo cuáles son nuestras problemáticas, ¿no? Y no hay voluntad política de las autoridades. Ellos de manera difícil, digo, de manera muy fácil, podrían por el medio del artículo 51 que ya ha referido Roberto, decir todo el personal interino va a ser definitivo, pero no lo hacen, ¿no? No lo hacen porque es parte de sus mecanismos de control al interior de la universidad. Entonces eso es como muestra suficiente para argumentar el por qué tenemos que seguirnos organizando, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente, ¿no? Y hasta ahí la dejamos. Gracias a ambos, gracias a los profesores Roberto Bonilla Rodríguez y Fernando Alan López Bonifacio. Se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos mucho su participación en este espacio. Que tengan muy buen día. Buen día, hasta luego, gracias. Buen día.